Trump juega con fuego en Medio Oriente. ¿Se viene un nuevo orden en el Golfo? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy con un tema muy importante sobre la mesa que tiene que ver con una de las zonas más calientes del planeta. Para eso ya está con nosotros el doctor Paulo Botta, director de la Oficina de Trends Research and Advisory en América Latina. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Paulo, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos hablando de un tema con muchas repercusiones, no solo para Medio Oriente, sino para el resto del mundo. Paulo, cuando los presidentes estadounidenses visitan Medio Oriente, generalmente hay una visión estratégica. Eh, ¿Qué objetivos principales persigue Donald Trump en esta gira por el Golfo? Bueno, en primer lugar hay que decir que no solamente que cuando los presidentes norteamericanos realizan una visita es importante porque muestra una estrategia, sino mucho más cuando es la primera visita de un periodo presidencial. En este caso, a excepción de la participación del presidente Trump en los funerales del Papa Francisco, esta ha sido la primera visita de Estado. A diferencia de otros presidentes que realizan sus primeras visitas a Canadá, o al Reino Unido. En este caso, el presidente Trump ha elegido lo mismo que lo había hecho en su primer mandato, los países del Golfo. La diferencia es que esta vez ha visitado tres países, que son Arabia Saudita, Qatar, la primera visita de Estado de un presidente norteamericano en Qatar, y Emiratos Árabes Unidos. Y creo que ahí hay muchas cosas que se pueden decir. En primer lugar, que no ha estado presente el Estado de Israel, que es tal vez una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, que muestra una creciente tensión entre la política exterior norteamericana y la israelí, o para decirlo de manera mucho más específica, entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump. ¿Y qué es lo que ha sido esta visita? Pues esta visita ha sido precisamente, yo diría más bien, el reconocimiento que tiene dentro del mundo de Medio Oriente los países árabes del Golfo. Porque hay una tendencia que resulta clara. Ya no estamos hablando, cada vez que hablamos de Medio Oriente, ya no estamos pura y exclusivamente hablando de lo que llamamos las antiguas capitales imperiales, que eran las capitales que en la segunda parte del siglo XX acapararon el eje de las relaciones en Medio Oriente. Estamos hablando de la capital de los omeyas, como era Damasco, la capital de los abasíes, como era Bagdad, la capital de los fatimíes, como era el Cairo. Hoy, cuando hablamos de Medio Oriente y dentro de Medio Oriente, los países árabes, ya no hablamos de esos grandes países que fueron los centrales en la geopolítica de la región en la segunda parte del siglo XX, sino que estamos hablando de qué? De Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos. Esto es, el peso dentro del Medio Oriente de los países árabes ha mutado. Ya no está en las antiguas capitales, sino que se ha ido al Golfo. Y creo que lo que ha hecho el presidente Trump, una vez más en este viaje, es señalar eso que es una tendencia irrefutable. Paulo, muchos sostienen que Israel es el brazo armado de Estados Unidos en Medio Oriente. Sin embargo, con esta gira, tú bien lo señalabas, lo ha dejado de lado. ¿Qué intereses geopolíticos y geoestratégicos tiene la Casa Blanca en Qatar, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, que hacen que deje de un lado a Israel? No es que haya una oposición. Esto es, Estados Unidos es una potencia global y como tal tiene una agenda global que no se agota pura y exclusivamente con lo que llamamos los intereses de Israel. Israel es un país muy relevante, pero no es una potencia global. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una diferencia clarísima en cuanto a los intereses. Estados Unidos está pensando en la competencia global con China, en la estabilidad de los precios internacionales de petróleo, está pensando en la creciente influencia o evitar la influencia a nivel global de Rusia, en las tensiones con Irán. Por lo tanto, creo que
la agenda estadounidense es mucho más compleja y tiene un alcance global. Y ahí es donde comienzan a notarse las diferencias, ¿no? El presidente Trump con esta idea de hacer a Estados Unidos grande de nuevo como dice el America First, poner primero a Estados Unidos, lo ha demostrado aquí. Acá no hay una cuestión solamente que se van a priorizar los intereses de los aliados. Acá lo que se va a priorizar los intereses norteamericanos. Y cuando los intereses de los norteamericanos y de los aliados se encuentran en posiciones distintas, pues lo que se van a priorizar siempre van a ser los intereses de Estados Unidos. Y creo que es lo que ha señalado el presidente Trump en este viaje. ¿Y hay señales de un nuevo alineamiento regional tras esta visita? Hay muchas señales. En primer lugar, creo que marca el interés norteamericano en generar estabilidad. Y en su discurso en el foro de inversiones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, un discurso que es de casi 50 minutos, recomiendo escucharlo porque creo que es muy interesante por el nivel de sinceridad que tiene lo que puede tener un presidente norteamericano hablando en público. Hay varias cosas. En primer lugar, ya no se habla más de cambio de régimen, no se habla más de modificar los sistemas políticos. De hecho, una de las cosas que dice en contra de los conservadores norteamericanos es cuando ellos quisieron cambiar generaron más caos, cuando ellos quisieron exportar sistemas políticos generaron más caos. ¿Qué dice? Estoy visitando esta región donde veo cosas fantásticas. Entonces, lo que está diciendo es los cambios se los realizan la gente que vive en la región, no pueden ser cambios de afuera. Ese me parece que es un cambio central, ¿sí? El terrorismo, por otra parte, sigue siendo una preocupación, pero no es la preocupación como podía ser en años anteriores. ¿Cuáles son las preocupaciones hoy? En primer lugar, generar un vínculo estable y a largo plazo entre Estados Unidos y los países de la región. Fíjense, lo que en los años 40 era el petróleo, hoy son los microchips y la inteligencia artificial. Y por eso los grandes temas en los cuales se está discutiendo es eso. Lo que está haciendo Estados Unidos es levantar las sanciones o las limitaciones para que los países árabes del Golfo obtengan microchip. ¿Por qué? Básicamente porque si no lo hacen los norteamericanos, pero rápidamente lo harán los chinos. Y entonces lo que está haciendo Estados Unidos es vincularse en términos de la tecnología del siglo XXI con estos países. Las inversiones van a tener que ver con data centers, con desarrollo de inteligencia artificial, con inversiones en software. ¿Y qué es lo que hacen eso? Es vincularse a mediano y largo plazo con estos países. Por otra parte, Israel sigue siendo un aliado, pero ha dejado bastante claro el presidente Trump que los intereses son de los Estados Unidos y no de Israel y en segundo lugar de Estados Unidos. Y luego también ha dejado bastante claro que los países árabes del Golfo tienen sus agendas, que en algunos lugares se van a ver, digamos, coincidencia, pero que en otros temas va a haber diferencia y ahí Estados Unidos lo que va a hacer, lo único que le interesa, creo que desde ese punto de vista, es evitar que China esté más presente en el Golfo. Eh, Les ha dado la seguridad de que van a seguir cooperando en temas de defensa, les ha dado la seguridad de que van a cooperar en temas tecnológicos y que Estados Unidos cada vez va a estar más presente en la región. Esa idea de que Estados Unidos se estaba retirando de la región, yo creo que debemos dejarla de lado. Ujú. Paulo, ¿y esos posibles acuerdos que pueden ir surgiendo a medida que pasa el tiempo en armamento, en petróleo? Tú mencionabas la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede llegar a afectar a los países vecinos? En primer lugar, creo que se va a generar cada vez una mayor diferencia entre estos países que ha visitado Trump, que son los que tienen los recursos financieros, que son los que están apostando a los sectores tecnológicos de punta y que a la vez tienen la voluntad política de ser verdaderamente actores, potencias regionales, ¿sí? Y con el resto de los países de la región que están pasando por otras situaciones. Obviamente no podemos comparar la posición preeminente que tienen estos países de los cuales estamos hablando con un país como Yemen, donde hay guerra civil, un país como Siria, que está saliendo de una guerra civil, un país con crisis permanentes, como puede, no sé, ser Irak, o con problemas, o Líbano, con problemas de gobernabilidad. Por lo tanto, creo que aquí lo que vamos viendo es una nueva línea de separación. Vamos a tener países árabes muy desarrollados, con mucha vocación, con recursos y vocación de ser actores globales, y otros países
árabes menos desarrollados. No es casual que en esta misma semana donde el presidente Trump estaba visitando a estos países, la Liga Árabe haya generado lo que se llama la Visión 2045, una propuesta de desarrollo aplicable a todos los países árabes. Creo que el eje central hoy en día que vamos a ver es cómo esta nueva realidad geopolítica va a ser aceptada por las viejas capitales árabes, ¿no? Hoy en día ya no se puede decir, no, Estados Unidos, Emiratos Árabes es un país que tiene 50 años y por lo tanto no puede ser igual que Egipto. Hoy la realidad ha cambiado, ¿no? Lamentablemente para estas antiguas capitales. O Siria no puede decir, nosotros somos una gran capital imperial y Qatar es un estado que tiene poco más de medio siglo de vida. No, la situación es distinta. Creo que vamos a ver dos cosas. Una golfización, si me permite usar ese término, de los países árabes y luego también, y es importante señalarlo, una competencia entre estos países, porque también resulta claro que los países árabes del Golfo no son una unidad, sino que entre ellos también hay puntos de tensión. Y esos puntos de tensión también creo que en los próximos años, a pesar de lo que retóricamente se diga, también van a enfatizar, porque cada uno de estos países quiere tener un lugar preeminente en la región. Tanto Emiratos Árabes como Qatar y Arabia Saudita gestionan billones de dólares en activos en todo el mundo. Leí un informe en donde se daba detalle que la familia Trump tiene 6 acuerdos pendientes con una empresa inmobiliaria de propiedad mayoritariamente saudí, un acuerdo de criptomoneda con una filial del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y un nuevo proyecto de golf y varias villas de lujo respaldadas hasta ahora por el gobierno de Qatar. Paulo, ¿cómo crees que incide lo personal y lo empresarial a la hora de tomar decisiones políticas para la región? Bueno, esa es una de las críticas que se le ha hecho dentro de Estados Unidos al viaje del presidente. Dice, mire, esto también tiene que ver con muchos intereses particulares, pero no solamente el presidente Trump. Pensemos que también en el viaje participa Elon Musk y la empresa y las empresas de que tiene su padre, su hermano, también están haciendo muchos negocios en el Golfo. Porque por otra parte, eso no es nada nuevo. Tiene décadas, por no decir siglos, la idea de vincularse desde un punto de vista comercial y financiero a los fines luego de generar vínculos más estrechos en términos políticos. No hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, pero sí es cierto que en un presidente tan transaccional, donde los negocios ocupan un lugar tan relevante, donde ni siquiera se preocupa en ocultarlo, sino que lo usa como si fuera un activo a su favor, pues estas cosas sí saltan a la vista. Pero no es nada nuevo, ni yo diría que es privativo de Trump. Todas las empresas norteamericanas también hacen negocios y luego favorecen a políticos dentro de los propios Estados Unidos. Todas las empresas norteamericanas también buscan hacer negocios en países que son considerados aliados. Luego también se existe esta cuestión de lobbies que, digamos, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Pero sí es cierto que el mismo regalo de Qatar, ¿no? De regalarle un avión al presidente Trump, que Sí. dentro de Estados Unidos ha generado algunas consideraciones más allá de lo ético, incluso de seguridad, ¿no? Porque estamos hablando del avión que usa el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, creo que vemos en esta administración esta situación donde lo particular, lo personal, lo institucional, lo estatal tienden a mezclarse. Tal vez más que en ocasiones anteriores, pero no por ello podemos decir que es algo que nunca se haya dado en la historia. ¿Y cómo afecta las relaciones de estos 3 países con Irán tras la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Ahí da la sensación de que ninguno de los países árabes que ha visitado el presidente Trump quiere un Irán nuclear. Pero como suele decirse en geopolítica, los países no se mudan. Y por más que Irán pueda ser una preocupación en términos de seguridad, lo cierto es que estos países tienen que vivir en ese lugar y tienen que vivir con un Irán que puede tal vez generar muchos problemas en términos de seguridad y en términos de estabilidad regional. Todos estos países tienen proyectos muy ambiciosos de diversificación económica y para que la economía funcione se necesita la paz. Por lo tanto, lo último que quieren es un conflicto con Irán.
están en esa situación donde necesitan que Irán sea reintegrado a la comunidad internacional, donde necesitan que Irán, su programa nuclear, le dé seguridad a la comunidad internacional de que no tiene aplicaciones que no sean estrictamente pacíficas, pero a la vez no quieren un conflicto. Y por eso todos estos países, de alguna u otra manera, han colaborado con este esfuerzo que está llevando adelante el presidente Trump por llegar a un acuerdo, ¿no? Piensen que las primeras cartas de acercamientos fueron llevadas por Emiratos Árabes Unidos, por el antiguo ministro de Relaciones Exteriores, hoy asesor de seguridad Anwar Gargash. Los vínculos luego se han hecho a través de Omán. Arabia Saudita ha tratado de mantener una posición constructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que en estos países quieren que Irán deje de ser un problema de seguridad, pero a la vez saben de que lo mejor que puede pasar es que se acerque una vía pacífica, porque un conflicto va a ser tremendamente lesivo para sus intereses, empezando por los intereses económicos comerciales. Paulo, en 2018 fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi por agentes saudíes en la en el consulado de Estambul, en Turquía. Teniendo un poco en cuenta ese hecho tan terrible, ¿cómo recibió a Trump la población en general de los países que visitó? ¿O este tema ya quedó atrás, en el pasado? Me parece que ha quedado totalmente en el pasado. Si uno ve este discurso, como les mencionaba recién, que es el discurso del presidente Trump en el Foro de Inversiones Saudí Norteamericano, se dirige a Mohammed Ben Salman como Mohammed, haciéndole bromas con mucha familiaridad. No creo que la muerte de Khashoggi sea hoy en día un problema para las relaciones. Por el contrario, estamos en un mundo cada vez más realista en términos de la política internacional. Lo que priman, lo que cuentan son los intereses. Y en este sentido es un sistema internacional mucho menos principista. Hoy Arabia Saudita cuenta por muchas cosas, cuenta por su impacto en la OPEP y en la OPEP más para los precios internacionales de petróleo, cuenta para las inversiones que pueden realizar los fondos de inversión saudí y empresas saudíes en la economía norteamericana. Todos estos países, no solamente Arabia Saudita, pugnan por presentarse como economías abiertas y amigables hacia el capital extranjero. Por lo tanto, creo que todas estas cosas son las que cuentan hoy en día. Otros temas que podrían formar parte de la agenda hace años atrás, hoy por lo menos yo no los veo en la agenda. ¿Y qué rol juega en este conflicto la causa palestina o lo que está ocurriendo en Gaza? Bueno, creo que hay otra tendencia que resulta muy clara, ¿no? Yo a veces suelo decir que hay que actualizar los GPS. Es cierto que muchos países árabes que nacieron en el sistema internacional al final de la Segunda Guerra Mundial o en ese periodo inmediatamente posterior, eran relativamente artificiales en términos de estatalidad. Pero luego de dos, tres generaciones, eso ya no existe más. ¿Qué me quiero decir con esto? Medio Oriente es una región donde los países se guían por sus intereses, no por intereses centralmente lingüísticos, no por intereses religiosos, no por intereses de tipo geográfico. Esto es, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, toman decisiones no porque entre ellos hablan árabe y se consideran que lo común es lo central, no porque tienen una historia común, no porque participan de una misma región, sino por intereses locales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque ahí aparece de nuevo lo palestino, ¿sí? Lo palestino es, ningún país árabe hoy va a posicionar la causa palestina antes que sus intereses nacionales. Puede ser así en términos retóricos, en términos discursivos, para fotos de familia, para declaraciones, pero cuando hay que tomar decisiones, nadie antepone la causa palestina a sus propios intereses. Eso puede resultar mejor o peor para la propia causa palestina, pero creo que es algo que es una realidad. Nosotros en política internacional generalmente describimos antes que establecemos categorías de bueno, malo, peor o mejor. Nosotros describimos. Y lo que hay que describir es que hoy en día los países árabes toman decisiones en función de sus propios intereses
y no en función de supuestos vínculos. Siguen siendo relevantes, por cierto, pero pensemos en América Latina, ¿no? Nosotros compartimos la lengua, compartimos historia común, en el pasado formamos parte de las mismas estructuras políticas, pero hoy creo que ningún país latinoamericano piensa en eso antes de tomar decisiones de política exterior. Si eso funciona para nosotros, ¿cómo no vamos a pensar que los otros países en otras regiones donde forman parte también de paradigmas culturales similares, pues van a tomar en cuenta uniones culturales, religiosas, lingüísticas, antes que sus propios intereses? No, no es así. Paulo Bota, director de la Oficina de Trends Research and Advisory en América Latina. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Por favor, muchas gracias a ustedes. Quedo a su disposición. A ustedes les decimos que vamos a seguir debatiendo sobre este tema: poder, armas, alianzas secretas. ¿Qué está buscando Trump en esta visita que realizó al Golfo? Los leemos. Para más contenido geopolítico, suscríbanse al canal. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.